Hela es la primogénita de Odín y heredera al trono de Asgard. La diosa de la muerte y antigua ejecutora de Asgard fue encerrada por Odín, encarcelada en Hel durante milenios. En la historia que conocemos, Loki, por órdenes de Thor, libera a Surtur, quien luego destruyó Asgard, causando finalmente el Ragnarok y la muerte de Hela. Pero todo pudo haber sido muy diferente. Hola cinéfilos y cinéfilas, yo soy Henry y hoy, a pedido de un suscriptor, responderemos a la pregunta: ¿y si Hela hubiera vencido en Thor Ragnarok? Parte 1. Info del universo. La cronología de esta historia transcurre entre Thor Ragnarok y previo al inicio de la fase 4, solo que en otro universo. Los eventos hasta la batalla final de Thor Ragnarok suceden como los conocemos en el universo 616, solo que al vencer Hela, el Ragnarok no se produce y Asgard no es destruida. En la Tierra, Black Widow, Capitán América y Falcon son prófugos luego de Civil War. Los sucesos de Black Widow suceden de manera similar. Bucky y Black Panther se encuentran en Wakanda. Hawkeye y Ant-Man están con prisión domiciliaria, quedando como vengadores Iron Man, War Machine, Visión, Wanda y Spider-Man. La historia. En este universo, durante la batalla en Asgard, Hela mata a Valkyria, Korg, Hulk y deja herido de muerte a Heimdall, quien con su último suspiro envía a la Tierra a Loki y a Thor. Pero cuando Heimdall estaba transportándolos, Hela lo mata definitivamente, por lo que solo Loki llega a la Tierra y Thor llega a un lugar desconocido. Loki llega al Sanctum Sanctorum y Doctor Strange lo encierra en los calabozos y convoca a los Vengadores. Allí, mientras deciden qué hacer con Loki, este intenta explicarles lo sucedido en Asgard y que Hela quiere conquistar los 9 reinos. El viaje del héroe y el viaje de la villana. Mientras Loki llega al Sanctum, Hela invade Vanaheim y luego de su victoria deja a una revivida Valkyria, que está bajo el completo control de Hela, a cargo de ese reino. Thor llega a Contraxia y se entera que Thanos posee un artefacto en el que puede utilizar las gemas del infinito. Thor se convence que ese artefacto es la clave para vencer a Hela. Hela invade Jotunheim y luego de vencer, deja a un revivido Korg y a un revivido Heimdall a cargo de ese reino. Thor viaja a Nidavellir para que le reproduzcan el artefacto que le habían hecho a Thanos. Allí ve que solo quedaba vivo Eitri y se entera que el artefacto es un guantelete. Y al ver la estrella de Nidavellir apagada y sin posibilidad de encender la forja, Thor se propone robarle el guantelete a Thanos. Hela envía a un revivido Hulk a Midgard a que haga destrozos solo para divertirse antes de invadirlos. Los Vengadores enfrentan a Hulk, quien parece imparable, siendo los golpes de puño de Visión lo único que le hacen daño. Allí, Tony se da cuenta que es el Vibranium lo que les hace daño a las criaturas revividas por Hela y las mata definitivamente. Los Vengadores liberan a Loki, ya que ahora sí le creen, y se dirigen a Wakanda a hablar con T'Challa. Antes de continuar, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Asgardianos de la Galaxia. Thor conoce a los Guardianes de la Galaxia y les pide ayuda. Star-Lord se niega al principio, pero terminan accediendo a ayudarlo. El plan es primero liquidar a la Orden Negra, para luego asaltar a Thanos. Gamora, Drax, Nebula y Groot se encargarán de la Orden Negra, mientras Thor, Rocket, Mantis y Star-Lord se encargarán de robar el guantelete. Los Vengadores llegan a Wakanda y le cuentan la situación a T'Challa, quien les da el Vibranium con la condición de que luego lo devuelvan. Tony llama al Cap para pedirle ayuda y hace las gestiones para liberar a Scott y a Clint. También suman a Wasp y a Bucky al equipo. Los Vengadores, junto con Loki, viajan a Asgard a través de los pasajes entre reinos que Loki conoce. Los Guardianes de la Galaxia logran eliminar a Proxima Midnight, Corvus Glaive y Cull Obsidian, pero no pueden hacerlo con Ebony Maw, ya que es muy poderoso. Este mata a Drax y a Groot, y captura a Gamora y a Nebula para llevárselas a su amo. Thor logra hacerse con el guantelete, pero él y sus colegas se enteran que han capturado a Gamora y a Nebula. Star-Lord, sin pensarlo, va por ellas. Rocket y Thor lo siguen
para encontrarse cara a cara con Thanos y Ebony Maw, mientras Mantis va a preparar la nave para el escape. Esta historia continuará en el siguiente video. Esto fue Y si Hela hubiera vencido en Thor Ragnarok, parte 1. Gracias Luis Antonio por haberle dado vida a este universo. Espero que les haya gustado, dejen sus comentarios sobre este video y sobre qué otros What If les gustaría que hiciera. Denle like y activen la campanita para próximos videos. ¡Nos vemos!